Ahora, ¿qué? Vamos a empezar a analizar lo que, aquí por ejemplo, veamos en esas oraciones. Ayer en el parque, los niños jugaron felices toda la tarde. Aquí hay diferentes tipos de palabras. Ayer, que será un adverbio, en una preposición, el parque es un sintagma nominal, donde en ese lugar, los niños quienes jugaron y como lo hicieron felices toda la tarde. Como ven, la única palabra de todas estas en la oración que me indica una acción, ayer no me indica acción, en tampoco, él tampoco. La única es jugaron. Esta palabra me expresa que los niños, que hay alguien que realizó esta acción. Ahora, aquí, Sucre es la ciudad colonial más bella de Latinoamérica. Muy bien. Dentro de esta oración, Sucre es un nombre propio, la ciudad es un sintagma nominal, inclusive la ciudad colonial más bella de Latinoamérica. Todo esto es un sintagma nominal, ¿no? Que está calificando ciudad, la ciudad más bella, y está complementando el nombre, es la ciudad de Latinoamérica, la más bella. Muy bien. Pero la única palabra que me indica una acción, que se realiza una acción, es esta pequeña palabra de 2 letras. Muy bien. Eso es el verbo. En una oración, eso es lo que es el verbo. Se refiere a la acción, al proceso, al estado. ¿Hay alguna consulta antes de pasar? Bueno, bueno, vamos a ir a la siguiente entonces. En el español, a partir de aquí quisiera que ustedes tengan muy claro, porque primero aprendemos los verbos, todo lo que es concerniente al verbo. En segundo, hacemos comparaciones entre los verbos, cómo se forman los verbos en el español y cómo se forman en el idioma paralelo. Ya, entonces es muy importante la explicación que se va a dar ahora. Y en tercero, elaboramos material para enseñar el español. Pero ¿cómo voy a enseñar el español si no sé muchas cosas del español? Entonces ahora es importante poder conocer todo esto, ¿ya? Muy bien. Ahora, decíamos, el verbo se dice que hay 3 conjugaciones. Y las conjugaciones son ar, er, ir. ¿Por qué? Porque hay verbos que tenemos que terminan en ar, er, ir. Y se denomina que, bueno, se dice que ar es la primera conjugación, er es la segunda conjugación e ir es la tercera conjugación. El grupo más grande se encuentra en la primera conjugación. La primera conjugación contiene más número de verbos, ¿ya? Y la mayoría de ellos son verbos regulares. Pero vamos a ver que también existen verbos que terminan en er y que terminan en ir. Ahora, lo siguiente también es muy importante que aprendamos. Vamos a ver. Si hay alguna interrupción, si ustedes no pueden ver la pantalla, por favor háganme conocer porque a veces yo no puedo darme cuenta de las cosas. Muy bien. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Quién me podría ayudar, por favor? Bueno, componentes del verbo. Eso es lo que tenemos. Son los componentes del verbo. Y debemos saber que la palabra, un verbo, se constituye, tiene monemas. Y bueno, los monemas ustedes saben que son el lexema,
y el morfema. Ahora, es muy importante poder reconocer el lexema de un verbo, es decir, la raíz de un verbo, porque esa raíz nos va a transmitir el significado conceptual del verbo. Y lo que se añade se denomina morfema. En el caso de los verbos, cuando están los verbos conjugados, se denominan desinencias. Ya se especifica qué tipo de morfema es, son las desinencias. Pero los verbos no solamente reciben estos morfemas, las desinencias. Cuando están en su forma básica, reciben sufijos, es decir, ar, er, ir, las conjugaciones, son morfemas que se añaden a la raíz para formar una palabra. Ando y yendo también son morfemas, son sufijos que se añaden al lexema para formar otras palabras. Por ejemplo, de amar sería amando, ¿no es así? Y también recibe ado, ido en los participios regulares. Por ejemplo, de amar sería amado, de pensar, pensado, ¿no? Y no son los únicos tipos de morfemas que reciben, no son los únicos. También tenemos un morfema independiente que recibe, lo voy a colocar aquí antes. Es el morfema independiente, son los verbos auxiliares. Cada vez que nosotros tenemos una forma compuesta de un verbo, estamos utilizando un morfema independiente. ¿Cuál es ese morfema independiente? ¿Qué formas compuestas? ¿A qué me refiero? Que las formas en los verbos, al hacer los tiempos, tenemos formas simples y tenemos formas compuestas. Las formas simples son siempre una sola palabra. Por ejemplo, esta conjugación que tenemos aquí. Yo amo, tú amas. Es una sola palabrita el verbo, ¿no? No necesita de un ayudante, de un auxiliar. Entonces, en ese caso, es una construcción temporal del verbo, una construcción simple. Pero, por ejemplo, cuando decimos he amado, ahí el verbo amado está en realidad en participio y está utilizando un otro verbo que ha perdido su significado original para convertirse en un verbo auxiliar, se denomina. Los verbos auxiliares son morfemas independientes que ayudan al verbo principal a formar tiempos compuestos o a formar otro tipo de estructuras que en el español conocemos como, por ejemplo, perífrasis verbales. Como por ejemplo, cuando decimos estoy trabajando, estoy dando mi examen, estoy, es el verbo ser, es el verbo estar, pero ese verbo se ha convertido en un verbo auxiliar para unirse a el gerundio de otro verbo, como ser, por ejemplo, trabajando, como por ejemplo, dando, ya. No sé si hay alguien que desee consultar algo en este punto antes de pasar al siguiente punto. Esto es algo realmente muy importante. En esta diapositiva se resume lo más importante con respecto a la estructura morfológica del verbo y es importante que como estudiantes del idioma sepamos nosotros reconocer y manejar. ¿Alguna consulta, chicos?
Bueno, continuamos entonces. Una vez aclarada la estructura, vamos a la siguiente diapositiva. El verbo, antes, ustedes recuerdan, volvamos a la anterior. Ustedes recuerdan que cuando hemos estudiado los sustantivos, hemos visto que han sufrido accidentes gramaticales, cambian de género, cambian de número los sustantivos, ¿no es así? Como por ejemplo, niño, niña, niños, niñas, cambia, ¿no? Pero la raíz se mantiene y solamente recibe otros morfemas. Sucede lo mismo con el verbo. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado las categorías gramaticales? Dijimos que el verbo es una de las palabras variables porque va a variar, se lo va a utilizar en diferentes tiempos, modos. Esos cambios que el verbo recibe se denominan accidentes gramaticales, ¿ya? Son los accidentes gramaticales. El verbo en realidad sufre 6 accidentes gramaticales. Aquí voy a colocar el número 6, aunque esté con otro color, pero lo vamos a hacer en su momento, todavía no. Analicemos cuáles son. En primer lugar, algo también que es muy importante reconocer. El primer accidente gramatical que el verbo sufre se denomina persona. Persona es quien va a realizar la acción. Cuando yo tengo un verbo como por ejemplo amar que he colocado, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Muy bien, como ven, conjugamos conforme a la persona. Y en todos los idiomas tenemos solamente 3 personas. No hay más de 3. Tenemos la primera persona del singular, la segunda persona del singular, la tercera persona del singular y las respectivas personas en el plural, donde, por ejemplo, nosotros, estoy incluida yo más otras personas. En el vosotros están incluidos ustedes más otras personas. En tercera persona están incluidos ellos, ellas, están incluidos es él o ella. Muy bien. Ahora, seguramente vienen aquí dudas con respecto al uso de vos y vosotros. Y vamos a aclarar aquí las personas. En yo me imagino que no hay ninguna consulta, ninguna duda, porque es la primera persona del singular, yo. Y la del plural, nosotros. Muy bien. Tú. Se dice que tú es más o menos el informal, ¿no? Cuando una persona, bueno, aquí vamos a ver primero de que yo es el emisor de la oración, es decir, la persona que empieza la conversación. Tú, la segunda persona, es el receptor, quien recibe. Disculpen, mi bebé está llorando, no sé si escucha. Bueno, tú es el receptor, quien recibe el mensaje, quien decodifica, ¿no? El mensaje. Este sería el informal. Perdonen, voy a ir a ver qué está pasando un momentito. Disculpen, chicos. Les decía de que yo es el emisor, tú es el receptor y tú es el informal, la versión informal de la segunda persona. Usted se dice que es la versión formal. Es cuando yo me refiero a alguien que es mayor
de lo que yo soy, o a alguien como que es mi jefe, por ejemplo, o bueno, ¿no? Entonces a una persona a la que yo respeto. Vos es también informal, pero es aún menos formal que lo que es tú. Es decir, es nuestra opción que utilizamos cuando estamos usando el lenguaje coloquial, el lenguaje familiar, entre la familia, entre los amigos. Y el plural de estas de estas opciones, tenemos de usted, es el plural ustedes. Del vos es vosotros. Ahora, ¿no hay alguna consulta con respecto a estas palabritas ahora y el uso que tenemos en Bolivia? No sé si alguien me quiere consultar algo, quisiera su participación también. Bueno, resulta de que, bueno, nosotros usamos el vosotros o no utilizamos el vosotros aquí en Bolivia. ¿Quién me puede decir? No lo usamos, Luis. No, no lo usamos. No lo usamos. ¿Y por qué no usamos el vosotros? ¿Alguien se ha preguntado? No es una palabra tan coloquial para nosotros. Es muy española. Os voy a robar unos chocaditos. Bueno, ustedes hemos estudiado a un inicio el origen del léxico castellano, del léxico español, y hemos visto de que hubo invasiones en España y España ha recibido el idioma, se ha ido formando a través del latín y en realidad el latín vulgar que han traído los soldados romanos a la península. Pero ¿cuál es la historia con respecto al español que hablamos nosotros en Bolivia? Resulta de que cuando cuando han llegado por primera vez los españoles que llegaron, lógicamente no eran los españoles cultos tampoco, entonces podríamos decir que el español que usaban era también el español vulgar, pero en realidad esos españoles que vinieron todavía no tenían incorporado ni siquiera ellos mismos el uso del vosotros. Es por eso que cuando llegan a Latinoamérica, no hay ningún país aquí en Latinoamérica que utilice el vosotros, porque ningún español que haya venido en la época de la colonia utilizaba el vosotros. El vosotros es una palabra que se ha incorporado al uso del español para los mismos españoles en la península después de la conquista de América. Entonces, de por sí, si no lo tenían ellos en el uso, tampoco podían haberlo compartido, por así decir, con nosotros en América Latina. Es por eso de que para nosotros es una palabra muy extraña. No la utilizamos y en lugar de ella utilizamos el ustedes. El ustedes, usted y su plural ustedes, pero el ustedes se utiliza para el plural de tú y se utiliza para el plural de ustedes. Sin embargo, el vos lo utilizamos de manera, como les decía, muy informal, ¿ya? Esa es la aclaración entonces por la cual nosotros en Latinoamérica no utilizamos el vosotros y a pesar de ello, los profesores les han enseñado a conjugar el vosotros en el colegio, ¿no es así? Los verbos en la conjugación colocaban el vosotros, ¿o no? Bueno, a mi hijita, por ejemplo, le hacen conjugar los verbos con el vosotros, pero los profesores no les explican por qué nosotros no utilizamos el vosotros y por qué tenemos que aprender la conjugación del vosotros si no lo utilizamos. Bueno, y la tercera persona, les decía, la primera es el emisor, yo,
La segunda es el receptor, tú, en una conversación, por así decir. Y la tercera persona es de quien se habla, se podría decir. Se habla de él, se habla de ella. Y vemos de que hay dos versiones, él y ella. Yo les cuento algo interesante. Yo también soy profesora de alemán. Y en alemán, en esta tercera persona, quienes están estudiando el alemán van a darme la razón, no hay solamente él masculino y ella, sino que también existe el neutro. Es muy interesante el alemán porque el neutro va a ser, por ejemplo, para un bebé, para un niño, porque los alemanes, según su idiosincrasia, su manera de pensar, para ellos un bebé todavía no es un hombre, todavía no es una mujer, entonces es neutro. Un niño de la misma manera, inclusive señorita, una muchacha también tiene el artículo neutro, es decir, es neutro, no es una mujer todavía. Pero sí, por ejemplo, joven es masculino, porque el alemán, bueno, cuando yo aprendía me decían mi docente, el alemán es una lengua machista, porque la mayor parte de las palabras tienen el artículo masculino. Pero en este caso no estamos hablando del artículo, estamos hablando del género, de primero de las personas. Él, que se refiere a una persona, un hombre, y ella, que se refiere a una mujer, y sus respectivos plurales que están en esta clasificación, ¿no? La tercera persona del plural, ellos y ellas. Número, no hay mucho que decir porque como ven, solamente singular y plural. Aquí hemos visto la diferencia entre singular y plural. El tiempo, en esencia, en los verbos solamente tenemos tres tiempos: pasado, presente y futuro. Nada más. Ahora, vamos a irnos a modo, nos vamos a saltar el aspecto y nos vamos a ir al modo. El modo, ¿qué es lo que expresa el modo? El modo expresa esto, la actitud, la postura personal del emisor. Es de la persona que va a expresar algo, la actitud. ¿Qué actitud puede tener el emisor? Puede indicar algo que está sucediendo, que ha sucedido, que va a suceder, que sucedió. Entonces, algo real que pasa va a expresar ahí, o que podría pasar, ¿ya? ¿Qué actitud va a expresar en el subjuntivo? Esto es muy importante también que podamos reconocer, porque luego viene el estudio de cada modo. En el subjuntivo, el emisor expresa un deseo, expresa algo que en la realidad todavía no se está dando, pero que el emisor cree que se podría dar, que quisiera que se dé. Por ejemplo, espero que no llueva, llueva. No está lloviendo, pero si veo el cielo tal vez está nublado. Entonces mi deseo es que no llueva hoy. Llueva, no se sabe si lo hará, no lo hará. Entonces ahí se está expresando un deseo, ¿no? Algo que aún no se está dando, no se sabe si se dará o no, con certeza. Y el modo imperativo es el modo que utilizamos los papás, los profesores. Haga su tarea, complete el ejercicio, termine el texto, no sé. Cuando damos una orden, ¿ya? Ese es el modo imperativo. Y también tenemos el aspecto de los verbos. Tenemos dos. El aspecto perfecto, aquí vamos a encontrar en los libros el aspecto perfecto, el aspecto perfectivo, el aspecto acabado. Pero ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que la acción está terminada, ha acabado. Y la acción, el aspecto perfecto tienen todos los verbos de formas compuestas. Ya hemos hablado de qué son las formas compuestas. Y además de ellos, el pretérito perfecto simple. Nos muestran que la acción es puntual. Inició,
terminó, ¿ya? Pero el aspecto imperfecto nos indica, por ejemplo, que la acción no ha acabado. Y son todas las formas simples, menos el que se ha mencionado antes, que pertenece al perfecto, al aspecto perfecto. Ahora, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando era niña, leía muchos cuentos. Ese es el aspecto imperfecto. Es una acción que se daba en el pasado y que sucede de que yo ahora puedo continuar haciéndola. Entonces me da una idea de que yo tengo todavía la opción de seguir haciéndola. Es decir, ahora yo sigo leyendo cuentos a mis niños, por ejemplo. En cambio, el aspecto perfecto, ayer leí un cuento a mis niños. La acción terminó ayer. Hoy ya es otro día y yo no continúo haciendo esa acción. Esa es la diferencia entre el aspecto acabado y el aspecto inacabado. Ya. No sé si hay alguna consulta. Bueno, ahora, el último aspecto, perdón, el último accidente que tiene el verbo se denomina voz. Voy a colocar en mayúsculas. Voz. ¿A qué me refiero? En todos los idiomas tenemos la voz activa. Ustedes ya saben qué es la voz activa. O puedo decirles también, perdón, hay mucha bulla aquí. Les decía que la voz activa es una construcción de la oración cuando, por ejemplo, yo quiero resaltar quién es el que realiza la acción. Les decía, por ejemplo, ayer los niños jugaron felices en el parque. Ese era nuestro ejemplo, ¿no es cierto? En esa oración de voz activa, veíamos quién realiza la acción. Lo más importante es resaltar la persona que realiza esa acción. En cambio, en voz pasiva, yo puedo decir, por ejemplo, el edificio de la Carrera fue construido en 1830. Me estoy inventando una oración. Nos quedan unos 10 minutitos. Voy a tratar de apresurarme en la explicación. Y ahí en esa oración, el edificio de la Carrera fue construido, es construido, será construido. Es una construcción que utiliza, bueno, de una forma en el español utiliza un auxiliar más un verbo participio. O también existe la voz pasiva refleja, que es otra formación. Se vende, se compra. Esa es otra construcción de voz pasiva. Se llama pasiva refleja en el español. Pero esto vamos a estudiar con mayor profundidad en segundo año. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en estos primeros 5 accidentes gramaticales del verbo. Y luego vamos a analizar esta última forma, este último accidente. ¿Y por qué no ahora? Porque ustedes en inglés, en otros idiomas todavía están aprendiendo, pero en el español vamos a aprender con las oraciones. Ahora, vamos a pasar a las formas no personales del verbo. ¿Por qué son formas no personales? Porque si yo digo desear, no le puedo preguntar quién desear. No me va a responder, no puedo identificar el sujeto de esta acción. Entonces, estas formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio. Existen infinitivos simples, como les decía, una sola palabra, y los compuestos que van a utilizar un auxiliar. De la misma manera el gerundio. Tenemos el gerundio simple y tenemos el gerundio compuesto.
Como ven, aquí en el gerundio simple, el morfema, el sufijo se añade al lexema, pero en el compuesto el morfema se añade, el sufijo se añade al verbo auxiliar. Y el participio, en realidad hemos colocado un solo participio, y ese es el participio de pasado, se denomina en el español. El participio que termina en ado y en ido. Tenemos en el español el participio del presente, pero no lo utilizamos nosotros en la formación del verbo. Es por eso que no lo hemos colocado aquí, pero existe el participio 1, que no lo estamos colocando, y el participio 2, que sí lo estamos colocando porque los usamos para la formación de los tiempos compuestos del verbo. Bueno, ahora en estos minutitos vamos a explicar el presente. Este es un tiempo, vamos a ver sus usos del presente, que los tenemos en la siguiente diapositiva, pero algo muy importante que deben ustedes ver. Primero, tenemos las 3 conjugaciones, como ustedes pueden ver. Ar, ir, un verbo de cada uno. Tenemos las 3 personas en forma, bueno, de forma singular y de forma plural. Están todas. Y como ven, tenemos los lexemas en negro en todos los verbos y tenemos las desinencias, vamos a llamar así, desinencias en rojo. Y fíjense, ¿por qué hemos colocado las 3 conjugaciones? Porque hay variaciones en las conjugaciones. Aquí no es lo mismo, por ejemplo, que aquí. Esta desinencia no es la misma. Muchas veces pueden coincidir las desinencias entre la segunda y la tercera conjugación, pero hay también sus diferencias, como ven aquí, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer todo esto, que existen las 3 conjugaciones y que para conjugar yo debo utilizar muchas veces el lexema y al lexema le debo añadir las desinencias que corresponden a cada persona. Y las desinencias entre las conjugaciones pueden variar. Aquí es diferente que aquí. Aquí las 3, si ustedes ven en esta conjugación, las conjugaciones, las desinencias son muy diferentes. Ahora, voy a aclarar que la palabra ustedes corresponde a segunda persona del plural, pero la segunda persona del plural no tiene, es decir, ustedes no tienen la conjugación de esta persona. Ustedes reciben la conjugación de la tercera persona. Es por eso que está en este lugar. Es por eso, por la conjugación. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, me gustaría mucho que ustedes también participen, por favor. Ahora, aquí, este es el uso del tiempo presente. En unos minutitos que nos queda vamos a leer y ver qué más podemos hacer. Acción que se realiza en el momento en que se habla, sí. ¿No? Leo, cocino, sí, ese es el presente, ¿ya? El presente. Presente intemporal, es el otro uso que tiene este presente. Fíjense, no todo lo que brilla es. Este está en el presente. Pero esta es una frase que la podíamos haber dicho hace muchos años y que se mantiene. Entonces, esta frase se va a mantener por muchos años. Es por eso que es intemporal. Presente habitual. Me va a expresar una acción que yo realizo cada día. Me levanto a las 6 de la mañana, desayuno a las 6:30, voy al trabajo a las 7, ¿no? Todo eso es el presente habitual. Otro uso que tiene el presente es el histórico.
Y en ese momento bueno, el presente histórico me sirve crea un efecto, el efecto de acercar la historia al presente para que el receptor pueda sentirla como que está pasando ahora mismo. Ese es el efecto que tiene usar el tiempo presente para describir una acción del pasado, una acción, un hecho histórico, ¿no? Ese es el efecto. Bueno, el presente por futuro. Mañana es el futuro, pero estoy usando el presente. Y uso el presente porque yo estoy 100% segura de que eso voy a realizar, ¿no? Entonces una acción el verbo está en el presente, pero voy a indicar algo que se dará en el futuro. El presente por imperativo, aunque se lo siente como que muy mal educado, pero se lo utiliza, ¿no? Y este es uno de los ejemplos. El presente durativo para acciones que tienen mucho tiempo de vigencia. El presente de conato, es decir, para nombrar algo que ha pasado antes, pero que todavía me afecta. Entonces, ayer casi caigo al río. Dentro de esta gráfica del tiempo, ustedes pueden ver que el presente se sitúa en este momento. Tiene un aspecto perfecto, es decir, se realiza, acaba la acción y punto, paso a otra, ¿no? Es un aspecto perfecto, una acción acabada. Muy bien. Ahora quiero mostrarles en el minuto que nos queda, lastimosamente que el tiempo se pasa tan rápido. Tienen ustedes de tarea este documento. Ya lo tienen en el eCampus. Está la conjugación, la tabla que les acabo de mostrar, están los usos, están verbos regulares, porque en el presente tenemos verbos regulares y les decía que la mayoría están en la primera conjugación. Y también tenemos verbos irregulares. Y aquí les explica todos los verbos irregulares, cómo cambian las vocales. Esto es muy importante para enseñar español. Analicen, lean con mucha calma. Y lo que deben ustedes realizar, me voy a apurar para que me alcance el tiempo, son estos ejercicios. Aquí, el número 1, el número 2 y hasta el número 4. Eso es lo que ustedes deben realizar. Tienen una semanita para